Bueno, hermanos, pues estoy muy contento porque de nuevo estamos aquí reunidos para continuar estudiando este tema tan importante como es el matrimonio. Ayer les decía que, pues, hermanos, les felicito porque dedican tiempo, hermanos, dedican este espacio y dedican este tipo de actividades para crecer más en cuanto a qué dice la Biblia acerca del matrimonio y prepararnos más en cuanto a esto. Entonces, el tema general, hermanos, de esta... de, de esta serie es el ciclo vital del matrimonio. Entonces, ayer, hermanos, hablamos de que se llama ciclo vital porque el matrimonio, así como un ser vivo, tiene etapas, como el ser vivo, como el hombre, por ejemplo, el ser humano, tiene un ciclo vital, nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, del nacimiento a la muerte hay etapas. La etapa de cuando somos bebés, la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez, la vejez y la muerte. Entonces, el ser humano va pasando por etapas a través de la vida. Así el matrimonio. El matrimonio nace, ¿verdad? Pasa por etapas y al final, pues el matrimonio acaba cuando uno de los dos muere, pues ahí acaba el matrimonio. Pero es importante ver cómo vamos pasando por etapas. Y ayer mirábamos, así voy a dar un resumen muy rápidamente, hermanos, mirábamos cómo tenemos que partir de un fundamento muy especial. El matrimonio es terreno divino, es lo que tenemos que tener como fundamento, hermanos. El matrimonio no es una institución humana, es divina. Decíamos, la Biblia me dice que hay tres instituciones divinas aquí en la tierra: el matrimonio, la familia y la iglesia. Así es que cuando nos casamos, hermanos, entramos a un territorio divino. Por lo tanto, yo no puedo hacer lo que quiero, cuando quiero y como a mí se me antoja, ¿no? El matrimonio lo creó Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice Génesis? Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Nació en la mente de Dios. No fue Adán el que dijo, Señor, necesito una mujer, una compañera. No fue Dios, no, fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, y formó la mujer. Entonces, el matrimonio es de origen divino. Por lo tanto, hermanos, debemos de respetarlo, debemos de tomarlo con mucho cuidado, saber nuestra conducta dentro del matrimonio como esposo y como esposa. Acuérdense, cuando Moisés está frente a la zarza que arde y no se consume, la voz de Dios se escucha y le dice, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el terreno que pisas es santo. Es decir, compórtate a la altura del terreno en el que estás. Hermanos, tenemos que aprender a comportarnos de manera espiritual en nuestro matrimonio. En el mundo no lo saben. Tenemos que ser ejemplo, hermanos, para los del mundo. Y decíamos que el matrimonio es la relación más profunda, hermanos, que podemos tener aquí en la tierra. Decíamos es una simbiosis. El ejemplo clásico de simbiosis es cuando el bebé está dentro del vientre de su mamá. Son dos vidas sintetizadas en una. Mamá come y el bebito dentro de su vientre come. Mamá toma leche y el bebito se alimenta. Mamá está contenta y el bebito dentro de su vientre está contento. Mamá está triste, el bebito se pone triste. Mamá se desvela y el bebito también sufre. Entonces es una simbiosis. Y esa simbiosis se termina cuando uno nace. Eso es expulsado del vientre de la madre, se corta el cordón umbilical, se acabó la simbiosis. Y jamás experimentamos una relación semejante hasta que nos casamos, hermanos. El matrimonio es como una simbiosis, somos dos en uno. ¿Se acuerdan que dijo Adán cuando vio a Eva? La ve y dice, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Es decir, fíjense, qué sensación tan hermosa y tan curiosa, tan especial. Adán ve a Eva y dice, cuando la veo, veo parte de mí. Y siento que ella no es ajena a mí, es mi carne, son parte de mis huesos. Hermano, casarnos implica que somos uno, literal somos uno. Es una simbiosis por el tipo de relación, hermanos, que debemos cultivar. Una relación de amor y de respeto. Entonces, ayer la clase que vimos fue la primera etapa o la etapa previa al matrimonio. Se llama el encantamiento, el enamoramiento. ¿Por qué? Porque antes de casarnos, cuando conocimos a la mujer con la cual hoy usted se casó, se encantó, se enamoró. Y cuando la conoció, usted pensó que era la única, la miró como la mujer especial, la más hermosa, encontró algo muy especial en ella. Y ella también en usted, hermano.
La mujer cuando conoce al que va a ser su esposo siente que es único, lo ve guapo, lo ve atractivo. Es el encantamiento, es el enamoramiento. Por eso nos casamos. Cuando dos novios no llegan al enamoramiento, no se casan, porque no están a gusto. Los novios se casan cuando se enamoran, cuando sueñan. Vimos las características del enamoramiento. Soñamos demasiado, soñamos que nos vamos a casar, que seremos muy felices, que el dinero va a llegar solito, ¿verdad? Que la casa va a estar siempre, siempre bonita. Soñamos que tendremos muchos hijos. Soñamos que la comida pues casi automáticamente va a estar en la mesa, que nunca nos vamos a pelear, o sea, y todo lo vemos hermoso, visitamos la casa de la novia y nos parece muy bonita, la suegra pues hasta nos parece muy simpática, o sea, todo nos parece muy hermoso, por eso nos casamos. Pero al entrar al matrimonio, hermanos, todo cambia, hermanos. Y entremos ahora sí a la primera etapa del matrimonio, que es el desencanto. Parecería increíble porque uno se casa pensando en que voy a ser muy feliz. Hermanos, es que la felicidad no significa ausencia de problemas. La felicidad significa la capacidad que tendremos para enfrentar los problemas con amor, con paciencia, con mansedumbre. Entonces, un matrimonio feliz no es aquel que nunca tiene problemas. Eso no existe, hermanos. Matrimonio feliz es aquel que encuentra la capacidad para enfrentar los problemas con el Espíritu de Cristo, con mansedumbre, con paciencia, con amor, ir sorteando los problemas. Esa es la felicidad. Pero uno en el noviazgo no lo entiende. Uno piensa que me caso y vamos a ser felices para siempre, como en el cuento de hadas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al casarnos entramos a la primera etapa, que es el desencanto. Nos damos cuenta que sí vamos a pelearnos, vamos a discutir, que hay cosas que no me gustan, empezamos a sentirnos como decepcionados. Decía, hermanos, yo trabajé en consulta, ¿verdad? En mi especialidad, y hay matrimonios, hermanos, que esa etapa no es tan difícil. El desencanto, pues, no es muy fuerte. El desencanto consiste en que, pues, no me gusta cómo hace la comida, a la mera hora, pues, ya no me gusta muy bien cómo me mira mi suegra, la casa no está como yo me imaginaba, o sea, yo me imaginaba llegar del trabajo y mi esposa ya va a tener la comida lista y llego y no está lista la comida, y le pregunto, ¿qué hiciste durante la mañana? Pues nada, estuve llorando. ¿Pero cómo estuviste llorando? Es que extraño a mi mamá, extraño a mi papá. Entonces, el desencanto a veces no es tan fuerte, hermanos, pero hay matrimonios, hermanos, donde el desencanto es terrible, hermanos. Es terrible el desencanto. Hay pleitos, hay mucha angustia, hay decepción. Los cristianos, cuando entramos a esa etapa, a veces podemos desesperarnos porque decimos, pero ¿por qué yo si soy cristiano, por qué me siento así? ¿Por qué siento que me equivoqué? ¿Por qué discuto con mi esposa si pensé que nunca me iba a discutir? ¿Por qué me enojo y pensé que nunca me iba a enojar? Hermanos, porque es la etapa del desencanto. Decíamos, el desencanto es por cosas pequeñas. Pues resulta que pues la ropa no está tan bien planchada como yo esperaba. O resulta que lo que gano, pues le calculamos mal y no nos alcanza. Fíjate, no nos alcanza. Y empezamos a pelear, discutir, ¿cómo que no te alcanza? Pues tú quizás no administramos bien el dinero. O sea, cosas así. Y a veces el desencanto nos lleva a mucho pleito, hermanos, a mucha desilusión. Y entonces, lo que antes, hermanos, nos gustaba, ahora ya no nos gusta. Cuando éramos novios, si alguna vez por ahí hicimos llorar a la novia, cómo nos duele el corazón, no llores, mi amor, y la queremos consolar. Y ahora de casados, hermanos, la esposa empieza a llorar y hasta nos da coraje, o sea, ya no llores, o sea, bueno, ¿por qué si antes cuando lloraba sentía ternura? ¿Por qué ahora cuando llora me desespero cuando llora? Antes de novios, cuando él se enojaba, la novia, no te enojes, mi amor, y ahora se enoja el esposo y también te quieres pelear con él. Es el desencanto, hermanos, es el desencanto. Hermanos, esta etapa del desencanto, descubrir realmente con quién nos casamos, decimos, significa pasar del amor inmaduro, del noviazgo. El amor inmaduro significa te amo por lo que me imagino que vamos a hacer, pasar al amor maduro, decir te amo a pesar de que no somos como nos imaginamos, pero a pesar de que no es la vida como me la imaginé contigo, decido amarte. Ese es el amor maduro.
como el amor que Dios nos tiene. Mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es amar con madurez. Hermanos, esta etapa que puede durar un año, el desencanto, y en esto es muy importante, hermanos, porque lo que aquí aprendamos en esta etapa del matrimonio nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Si en esta etapa aprendimos a que gritando nos ponemos de acuerdo, agárrense, porque nuestro matrimonio va a ser pura gritería el resto de la vida. Si en esta etapa aprendimos que enojándome mi esposa me hace caso y se silencia, entonces eso nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Si en esta etapa la mujer entendió que peleando y arañando, ¿verdad? Golpeando a su esposo, así va a entender el esposo, cuidado, hermanos. Lo que aprendamos en esta etapa, a hablar, a negociar, es lo que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Por lo tanto, esta etapa hay que vivirla correctamente, hermanos. Hay que aprender a enojarse y hay que aprender a pedir perdón. Hay que aprender a ser pacientes. Hay que aprender a comunicarnos. Esto vamos a verlo ahorita más adelante, hermanos, porque en esta etapa, hermanos, junto con el desencanto vienen otras dos etapas que a veces se nos juntan. La otra etapa es el desprendimiento. ¿Qué consiste en esta etapa? Que también el primer año es básico en un matrimonio. Por eso mucha gente dice que el primer año es el más difícil del matrimonio, porque se junta el desencanto, el que por qué nos peleamos, se junta el desprendimiento. ¿En qué consiste este desprendimiento, esta etapa también? Consiste, hermanos, en lo que dice la palabra de Dios. Lo vimos en el Génesis. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Génesis 2. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué es eso? Desprendimiento, hermanos. Una de las cosas que causa mucho problema en un matrimonio es cuando uno de los dos, o el hombre o la mujer, no se puede desprender de sus papás. Acá en México decimos el casado, casa quiere, o sea, casados, casa para dos, o sea, desprendimiento significa que yo quiero mucho a mi papá, quiero mucho a mi mamá, pero yo voy a formar mi matrimonio y tiene que haber un desprendimiento. Cuando ya casados sigue habiendo un apego por parte de él o de ella a sus padres, eso, hermanos, también dificulta y causa conflicto en el matrimonio. La Biblia fue muy clara: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El desprendimiento, hermanos, es muy importante, y el desprendimiento tiene que darse, hermanos, en varios aspectos. Primero, el desprendimiento emocional. Yo quiero mucho a mi papá, quiero mucho a mi mamá, pero sí me casé. Ahora, mi prioridad es mi esposa. Por eso dice la Biblia: dejará el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Hay dos términos, hermanos, que tenemos que entender secularmente hablando. Una es la familia nuclear y otra es la familia extensa. Cuando yo era soltero, mi familia nuclear, o sea, el núcleo, mi familia pequeña, era mi papá, mi mamá y mis hermanos. Pero cuando yo me casé, me desprendo de esa familia y ahora mi familia nuclear, ¿saben cuál es? Es mi esposa. Y cuando vengan mis hijos, esa es mi familia nuclear. Papá, mamá y mis hermanos es mi familia extensa. Por lo tanto, mi familia nuclear ahora es mi esposa y mis hijos. Están en primer lugar. Entonces, es un desprendimiento emocional. ¿Cómo batalla una mujer que se casa con un hombre que no se puede desprender emocionalmente de sus padres? Que está nada más pensando en ellos. Es que a mi mamá no le gusta. Espérate, es que ya estás casado. Es que mi papá no está de acuerdo. No, espérate, es que estamos casados. Ahora, tú y yo tenemos que enfrentarnos a los problemas porque somos familia nuclear. Aun cuando aún no vengan hijos, ya somos esposo y esposa, familia. Es desprendimiento emocional. Es importante. Desprendimiento físico, hermanos.
Acá en México, hermanos, tenemos familias en nuestra nación, en nuestra cultura, tenemos familias amalgamadas y esas familias, hermanos, sufren mucho. Una familia amalgamada es una familia donde el papá y la mamá dicen, pues tenemos 4 hijos y la casa vamos a hacerla bien grandota para que cuando se casen mis hijos, aquí tienen ya su casa para que no se vayan. Entonces, esa familia, los hijos se van casando y viven en la misma casa, porque aumentaron otros cuartos para que vivan ahí mismo. Se casa el otro hijo y aumentan la casa. O sea, es una casa muy grande donde viven todos los hijos casados. A eso se llama familia amalgamada. Uno cuando la ve de lejos, hermano, la familia amalgamada, dice, oye, mira qué bonita familia, todos juntos, mira, se casaron y no abandonan la casa, todos juntos con papá y mamá. Bueno, de lejos se ve bonita, hermanos. Pero métete a esa familia y es una familia que es muy difícil convivir. ¿Por qué? Porque no te permiten desprenderte. Miren, y aquí sufre más la persona que se quiere desprender. Qué difícil es para una mujer casada saber que la cocina no es de ella, es de la suegra. En la familia, la cocina es el territorio sagrado para una mujer. Entonces, qué difícil es que en una misma casa, 3 mujeres ya casadas tengan que compartir la misma estufa, el mismo refrigerador. O sea, para ellas es tremendo. ¿Por qué? Porque no hay un desprendimiento. Entonces, tiene que haber se necesita un desprendimiento emocional, un desprendimiento físico y un desprendimiento económico. Yo sé, hermanos, que como padre, uno, cuando los hijos se casan, uno quiere seguirlos ayudando. Y a veces es necesario, no digo que no sea así. A veces tenemos que ayudar a nuestros hijos o nuestras hijas cuando ya se casaron. Sin embargo, esa ayuda tiene que ser muy medida, porque nuestros hijos que se casaron deben aprender a ser independientes. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Desprendimiento, hermanos. Desprendimiento implica, pues, que tenemos que estar solos. Aprender a vivir tú y yo solos. Si en el primer año no hay desprendimiento, hermanos, el matrimonio batalla mucho. Dijimos, en el desencanto hay discusiones, pero ¿cómo vas a discutir con tu esposa y contentarte con tu esposa si no te has desprendido? Si vives en la misma casa con los suegros. Si económicamente a veces todavía dependes de ellos porque ya te casaste, pero no te alcanza el dinero. Entonces tenemos que luchar por ese desprendimiento. Entonces cuando no hay desprendimiento, hermanos, el matrimonio batalla mucho. Entonces, para poder negociar, para poder platicar, para enojarnos, para contentarnos, necesitamos estar desprendidos. Y otra vez, entender, matrimonio feliz no es aquel matrimonio que no tiene problemas. Matrimonio feliz es aquel que enfrenta los problemas con amor, con paciencia, con mansedumbre. Que nos falta dinero, que no completamos, vamos a enfrentar ese problema. Tú y yo solos, veremos cómo ahorramos, cómo administramos nuestro dinero, pero tenemos que aprender tú y yo a administrar nuestro dinero. A veces, otra vez, los padres quieren intervenir y otra vez, quizá a veces es bueno, pero uno debe saber hasta qué punto voy a intervenir con nuestros hijos, o yo debo saber hasta qué punto debo permitir que mi papá y mi mamá intervengan en mi matrimonio, por bien de mi matrimonio. Entonces, un matrimonio feliz es aquel que sabe enfrentar los problemas con paciencia, con mansedumbre. En el matrimonio, las crisis, las crisis, los problemas, el estrés, siempre los habrá, hermanos. Lo importante es saber cómo enfrentarlos. Entonces, se trata de aprender a ser feliz a pesar del desencanto. Poder decirle a mi esposa o al esposo, te amo a pesar de que las cosas no son como yo me las imaginaba. Y poder decirle a la esposa o al esposo, sabes que te amo a pesar de que me tengo que desprender de mis padres, por bien de nuestro matrimonio. Aprender a negociar, hermanos, eso lo vamos a ver ahorita. Aprender a comunicarnos, aprender a hablar, va a ser básico, hermanos, en este
en esta etapa. Y la otra, hermanos, es la lucha por el poder. A veces se nos empalman las tres etapas: desprendimiento, desencanto, desprendimiento y lucha por el poder. La otra etapa que pasa que se nos acumula a veces es la lucha por el poder. ¿Qué significa eso? Bueno, que en el primer año se nos acumula el desencanto, se nos acumula que tengo que desprenderme de mi familia. A veces algunos no queremos, otros sí lo hacen perfectamente, y se nos acumula la lucha por el poder. ¿Qué significa eso? Que ahora que estamos solos, ahora que ya nos casamos, tenemos que aprender a definir quién decide las cosas de nuestro matrimonio. Cuando éramos novios, pues eso no era problema porque éramos novios nada más. ¿Quién decide? Pues ¿quién decide? Pues cuando salimos. ¿Quién decide cuándo te veo? ¿Cómo? Y cuando éramos novios, ¿cómo ves cuándo te veo? ¿Todos los días? Pues todos los días. Vamos a salir, ¿cómo ves? ¿Quién decide a dónde vamos? Pues a dónde vamos, a una nevería, bueno, acá en México así es, a una placita, al cine. Esas eran las decisiones que tomamos cuando éramos novios. Así es que, por lo tanto, ¿quién decide en el noviazgo? No era muy problemático. Ahora, si en el noviazgo ya había problemas por una decisión, es foco rojo. Porque se supone que en el noviazgo no batallamos, porque estamos en la etapa del encantamiento. Pero ahora casados, ¿quién decide? Va a ser un problema. ¿Quién decide? Por ejemplo, ¿quién va a manejar el dinero? A ver, ¿cuánto ganas? Yo le pregunto, hermana, ¿sabe usted cuánto gana su esposo? Si su esposo, después de casados, nunca le ha dicho cuánto gana, entonces algo no está funcionando. Está bien que el hombre es el que trabaja, pero lucha por el poder significa, bueno, a ver, ¿cuánto ganas? ¿Y cómo le vamos a hacer para administrar el dinero? Ahora, acá en México, hermanos, yo no sé para allá, aquí en México este punto de lucha por el poder se complica mucho en muchos matrimonios, incluso a veces cristianos, porque trabajan los dos. Entonces, a ver, ¿cuánto? Fíjense, acá en México es muy común. La mujer sí sabe cuánto gana el esposo porque se lo dice. A ver, ¿cuánto ganas? No, pues gano tanto. A ver, pues a ver, quiero ver el dinero. ¿Cuánto ganaste? Pero cuando trabaja la mujer, hay muchos esposos que no saben cuánto gana la mujer. ¿Por qué? Porque al esposo como que no siente la confianza para preguntarle a su esposa cuánto ganas. Entonces, lucha por el poder significa ver cuánto ganamos y cómo lo vamos a distribuir. A ver, si trabajamos los dos, a ver, ¿cuánto ganas tú y cuánto gano yo? A ver, ¿cómo lo vamos a gastar? Y ahí empieza la lucha por el poder. A ver, yo pago la luz, yo pago el teléfono, yo pago la renta y tú pagas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y a veces eso es una lucha en el que a veces nos batallamos para ponernos de acuerdo. Esa es la lucha por el poder. No únicamente cuánto ganas, sino cuánto vamos a gastar en la ropa. A ver, ¿cuánto cuestan los zapatos que te quieres comprar? Y a veces es una lucha por el poder. ¿Cuánto vamos a ahorrar? Hay hombres que no estamos impuestos a ahorrar. Y la mujer sí quiere ahorrar y es una lucha. Bueno, ¿ahorramos o no ahorramos? ¿Quién decide? Tenemos que aprender, hermanos, a hablar, a comunicarnos y a decidir entre los dos. El hombre es la cabeza, pero la mujer es la ayuda idónea. Entonces, entre los dos tenemos que aprender a dialogar, a estar de acuerdo. Miren, cuando hay matrimonios que nunca aprendieron otra vez a dialogar, y eso los va a marcar el resto de su vida como matrimonios. Hay matrimonios, otra vez, donde uno de ellos decide todo. Y puede decir, no, aquí no hay lucha por el poder, aquí decido yo, puede ser el hombre que diga. Y aquí ella me va a obedecer. Gano tanto y se gasta en esto, punto. Entonces, ahí no hay lucha por el poder. Eso, hermano, después va a pesar mucho. También a veces es la mujer. Aquí no lucha por el poder. Dime cuánto ganas y yo lo administro. Y la mujer administra todo y el hombre no tiene voz ni voto. Entonces, así no funcionan las cosas. Después de eso, hermanos, va a tener mucho problema en un matrimonio. Lucha por el poder también implica ver, y el tiempo, ¿qué vamos a hacer con el tiempo libre? Los domingos,
A ver, acá en México, yo cito ejemplos de acá de México, no sé si sean de acuerdo a los que viven ustedes allá. Por ejemplo, aquí, lucha por el poder los domingos. A ver, los domingos, ¿a dónde vamos? ¿A qué casa vamos? ¿Vamos a la casa de tus papás o a la mía? Y es una lucha por el poder. A veces él dice, nos vamos a mi casa. Y todos los domingos es a la casa del marido. Y no, nunca van a la casa de la esposa. O a veces nada más a la casa de la esposa. Entonces, lucha por el poder, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cómo ves? ¿Cuándo vamos el domingo a la casa tuya y cuando de tus padres y cuándo a la de los míos? Se trata de aprender a platicar y a tomar decisiones de acuerdo, donde estemos contentos los dos lo más posible. En un matrimonio que este tema es muy complicado, hermanos, se pelean hasta por la televisión. ¿Qué programa vamos a ver? Y a veces ella quiere ver novelas y él quiere ver el fútbol, y ahí sí es un pleitazo tremendo. Entonces, aprender, hermanos, a negociar, a hablar. Y aquí había muchos temas, hermanos, que se discuten en cuanto a la lucha por el poder. ¿Qué hacer con los amigos? A ver, ¿el esposo puede todavía convivir con sus amigos de soltero? ¿Los puedo llevar a la casa? Son mis amigos. Entonces yo tengo derecho sin avisarle a mi esposa, porque aquí mando yo, y invito a todos mis amigos que tienen soltero a comer a la casa, y mi esposa no tiene nada que decir porque ella tiene que sujetarse. Entonces, es lo que tenemos que aprender, hermanos. El matrimonio, vimos en Efesios 5, Cristo dice, perdón, el apóstol Pablo dice, mujeres, sujétense a sus esposos, pero dice a los esposos, amen a sus esposas, trátenla bien, trátenla como Cristo trata a su iglesia, que incluso murió por ella en la cruz. Ahí el modelo que Pablo nos está dejando es muy interesante, es un reto muy alto, hermanos. La esposa debe aprender a respetar a su esposo, pero el esposo también debe aprender a respetar a su esposa, de tal manera que nunca van a chocar. Y si chocan, aprendan a estar en paz, complaciéndose uno al otro. Entonces, en el primer año se nos juntan esas tres etapas: el desencanto, el desprendimiento y la lucha por el poder. Esto es normal, hermanos. Tenemos que enfrentarlo con mucha madurez. Y otra vez, la trascendencia de estas tres etapas, hermanos, consiste en que lo que aquí aprendimos como matrimonio nos va a acompañar el resto de nuestra vida matrimonial. Repito, si en estas tres etapas aprendimos a platicar con nuestra esposa, con el esposo, aprendimos a negociar, a ceder, a ser pacientes, a ser mansos, a ser humildes, eso nos acompaña en las siguientes etapas, que van a ser muy importantes y muy trascendentes. Pero si en estas primeras etapas no aprendimos eso, y lo que aprendimos fue a discutir, a pelear, a que aquí mando yo, a mí no me interesa lo que tú pienses, aquí mando yo, sea el hombre o sea la mujer, pues también aquí hay mujeres tremendas, ¿verdad? Que aquí mando yo. Si eso fue lo que se aprendió en esas primeras etapas, en las siguientes se va a seguir el mismo patrón. Y eso va a causar mucho problema después con nuestros hijos, cuando vengan las etapas con nuestros hijos. ¿Qué hacer, hermanos? Si estas etapas son normales, se van a presentar desencanto, lucha por el poder y desprendimiento. Si se van a presentar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, hermanos, tenemos que aprender a negociar. Negociar significa hablar y llegar a un acuerdo donde los dos estemos lo más posible satisfechos. Eso es negociar. Aprender a hablar, a comunicarnos como esposo y como esposa, de tal manera que lleguemos a un acuerdo en el cual los dos estemos lo mejor y lo más posible satisfechos. Y para esto, hermanos, así muy rápidamente, les voy a dar, hablando de este tema, de la negociación, 6 pequeños tips, consejos, detalles que nos ayuden a negociar. Primero, hermanos, en el matrimonio tenemos que saber comunicarnos. Comunicarnos.
Pero la palabra comunicarnos, hermanos, es una palabra muy interesante. Significa comunicar, significa hacer común, compartir algo. Comunicar significa compartir mis ideas, compartir mis deseos con la esposa, con el esposo. Comunicar significa que vamos a compartir qué quieres tú, qué quiero yo, qué me gusta a mí, qué te gusta a ti, qué prefieres tú, qué prefiero yo. Y así compartiendo estas cosas, llegar a un acuerdo los dos, en la cual el hombre proteja a su esposa, porque es la función del hombre, y la mujer respete a su esposo. Y para esto hay 6 pequeños detalles que debemos hacer. Primero, para ser un buen comunicador en mi casa, en mi matrimonio, primero, debo saber escuchar. Es la clave, hermanos. Saber escuchar. Dice Santiago 1, verso 19. Texto pues muy conocido por todos nosotros. Dice Santiago 1:19. Dice: por lo tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Se fijaron? Por lo tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El buen comunicador en la familia, en el trabajo, en la iglesia, el buen predicador, por ejemplo, hablando de la iglesia, el buen predicador no es el que habla mucho. El buen predicador es el que sabe escuchar a los hermanos. El buen esposo no es el que habla mucho, es el que sabe escuchar a su esposa. La buena esposa es la que sabe escuchar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa en el matrimonio cuando queremos hablar? Todos queremos hablar y nadie quiere escuchar. Dice Santiago, es que tenemos que empezar por ser escuchadores. En el mundo, hermanos, pensamos que un buen comunicador es el que habla mucho. Por ejemplo, en la televisión. Acá en la televisión mexicana tenemos a buenos comunicadores. Hablan mucho y mucho, hablan. Qué buen comunicador. No. Santiago dice, el buen comunicador es pronto para oír. La próxima vez, hermano, que usted y su esposa tengan que tratar un punto en el cual tengan que ponerse de acuerdo, acuérdese. Primero, oír. Oír. Segundo, oír para comprender, no para contestar. Eso es muy importante. Si voy a escuchar a mi esposa, la voy a escuchar, o al esposo usted, escuche para entenderlo, no para contestarle. ¿Por qué? Porque si usted escucha para contestar, ya no está escuchando. Usted está elaborando la respuesta. Es más, a veces hasta con la Biblia, ya está. No, espérese. Primero es comprender qué me quiere decir. O sea, se trata de que voy a escucharlo para poder entender qué me está diciendo. Porque si empiezo a elaborar la respuesta y ya no escuché. Tercero, no adivine, ni pida adivinación. A veces cuando estamos enojados, nos pregunta la esposa, ¿y por qué te enojaste? Ya sabes. No sé, no, es que debes de saber. ¿Que no me conoces? Ya sabes, porque no, es que la esposa no es adivina. A veces llega uno a la casa y dice, adivina qué me pasó. No, pues no se puede adivinar. Entonces, en una negociación, no espere que la adivinen. Ni usted quiera adivinar. Miren, cuando uno quiere adivinar lo que van a decir, uno ya no puso atención. Incluso en la iglesia. En la iglesia, hermanos, cuando un predicador se para al frente de la congregación y va a empezar su sermón y dice, hermanos, abran sus Biblias en Juan 3:16. Si un hermano dice, ya sé lo que va a predicar, ya no puso atención, ya adivinó. Está diciendo, va a hablar de Juan 3:16, va a hablar de este tema, ya me lo sé. Entonces, no, espérese, no adivine. Deje que el hermano hable el sermón.
Porque usted adivinó, ya no puso atención. En el matrimonio pasa lo mismo. Cuando uno quiere adivinar y la esposa dice, mira amor, es que quiero decir, ya sé lo que me vas a decir, cállate. No, espere, no, deje que hable. Usted no sabe lo que va a decir. Y si dice lo que usted pensaba que iba a decir, pues escúchela, no importa. Entonces, primero escuche mucho y hable poco. Segundo, escuche para comprender, no para contestar. Tercero, no adivine. Cuarto, no interprete. Ya sé lo que quieres. Ya sé lo que quieres. Lo que pasa es que y empiezas a interpretar. No, deje que se exprese totalmente. Quinto, esto ya es algo muy práctico. Acérquese lo más posible. Si van a platicar como esposos en la sala, no se siente usted en un sillón y la esposa en el otro sillón allá, no. Siéntense lo más cercano posible. Si es posible, tómese las manos. Los que han estudiado, hermanos, la conducta humana, dicen que el ser humano maneja 4 distancias. La primera distancia es la distancia íntima. La distancia íntima va de 0 a 50 centímetros, es bien cerquita de la persona. Cuando a alguien le hablamos a esa distancia, implica que queremos platicar en serio con esa persona. Si la mandamos, luego sigue la distancia, esa es la íntima, la distancia personal es de 50 centímetros a 1 metro. Significa que ya la mandamos un poquito más allá. Le queremos hablar, pero no con mucha atención. De 1 metro a 2 metros es la distancia social. O sea, cuando van a hablar y te pones a más de 1 metro de distancia, realmente no quieres hablar mucho con la persona. Y la distancia pública es a 2 metros. O sea, cuando hablas con alguien a 2 metros, ¿sabes qué? No quieres hablar con esa persona. Miren, es como cuando vas por la calle tú vas caminando y te encuentras a un conocido, a un hermano en Cristo. Si realmente quieres hablar con él, te lo acercas a la personal o a la íntima. Pero si no quieres hablar mucho con él, al metro de distancia, hermano, que Dios le bendiga, ya lo estás despidiendo. Ahora, si realmente no quieres nada con él, a los 2 metros ya le estás saludando, hermano, que Dios le bendiga, a los 2 metros, como diciendo, miren, ni se me acerque. La distancia habla mucho, hermanos. Así es que, si vas a hablar con tu esposa o con tu esposo, tiene que acercarse. Cuando le dice, no me toques, acércate para allá, ya lo está rechazando. La distancia tiene mucho que ver. Jesús, hermanos, nuestro maestro, él tocaba a las personas. Las tocaba. A veces para sanarlas o para consolarlas. Las madres traían a los niños para que los tocara. Porque el acercarnos, hermanos, a la distancia íntima, habla mucho del deseo de hablar con la persona. Y por último, número 6, cuando hablemos con alguien, con nuestro esposo o esposo, procuremos el contacto visual. ¿Qué es el contacto visual? Mirar a los ojos. Cuando alguien, hermanos, no nos quiere mirar a los ojos, algo está escondiendo. No tiene que ser algo malo, no, tampoco nos vayamos al extremo, no. Puede ser que le da vergüenza decir qué fue lo que pasó y no quiere el contacto visual. Los antiguos decían que los ojos son las ventanas del alma, y esto es cierto, hermanos. Cuando usted quiere hablar seriamente con su esposa, con su esposo, hagamos estos 6 puntos, y el último es muy importante. Mírele a los ojos. Y mirándole a los ojos, dígale lo que usted quiere. Si es necesario, pídale disculpa, pídale perdón, lo que sea necesario. Pero mirar a los ojos es algo tan sencillo, pero tan importante y tan trascendente. La Biblia nos habla de que cuando Pedro estaba negando al Señor Jesús, Jesús allá volteó y lo miró. Y entonces Pedro se siente avergonzado y sale y llora amargamente. Yo siempre me he preguntado,
Cuando Pedro está ya lejos, negando al maestro, y él voltea y ve a Jesús, y se da cuenta que Jesús voltea y lo ve, yo imagino que los ojos, la mirada se encontró, la mirada de Jesús con la mirada de Pedro. Yo siempre me he preguntado, ¿qué miró Pedro en los ojos de Jesús? ¿Miró resentimiento? Jesús diciendo, te lo dije, Pedro, ya ves, más pronto cae un labrador que un cojo. ¿Miró coraje? Yo pienso que no. ¿Yo saben qué es lo que pienso? Yo pienso que Pedro miró en aquella mirada amor. Amor. Entonces, hermanos, se trata de que esta etapa, desprendimiento, lucha por el poder, desencanto, es difícil. Y vamos a superarla negociando. ¿Cómo? Ya lo vimos, hablando, no adivinando, sino permitiendo hablar, escuchando, no interpretando, acercándonos físicamente a la persona, a la esposa, al esposo, y manteniendo contacto visual, porque eso es muy importante. Pero quisiera también, hermanos, hablar de lo que nos dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Efesios 4, 1 y 2. Y aunque el apóstol Pablo aquí no está hablando del matrimonio, lo que Pablo aquí dice, con toda confianza lo podemos aplicar al matrimonio. Dice Pablo allá en Efesios 4, 1 y 2, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjense, dice Pablo verso 1, yo Pablo, yo pues, preso en el Señor, les ruego, compórtense como lo que son. Compórtense de acuerdo a la vocación que han tenido. ¿Cuál vocación? Ser cristianos. Lo que Pablo aquí está diciendo es, compórtense como lo que son, como cristianos. En el matrimonio, hermanos, otra vez, es terreno divino. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios, como cristianos, hermanos. ¿Y cómo se comporta un cristiano? Aquí dice verso 2, con toda humildad, mansedumbre, paciencia y amor. 4 elementos, hermanos, que nos van a ayudar mucho. Bueno, perdón. Espero que no haya habido ninguna interrupción, porque aquí como que se me fue la imagen, pero ya está otra vez. 4 elementos, hermanos, que nos hablan del comportamiento de un cristiano, y en el matrimonio esto se aplica. Pues repito, aquí en Efesios no está hablando del matrimonio, 4.1, no. Pero los principios se aplican. Verso 1, compórtate como lo que eres cristiano, no se te olvide. Así es que en esta etapa que estamos mirando, acuérdate, eres cristiano, actúa como tal, como humildad, mansedumbre, paciencia y amor. ¿Qué significa humildad? Pablo en Efesios 2, 3 al 8, lo define. Dice Pablo, actúa ante los demás como si fueran superiores a ti mismo. Así lo dice. Actúa como si el otro fuese su superior. Ponte a servir como Cristo. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, dice, no se aferró a eso, sino que se tocó a sí mismo y tomó forma humana. Cristo es el ejemplo más grande de humildad. Actuar con sencillez, como si la otra persona mereciera toda mi atención, como si fuera mi superior. Hermanos, el matrimonio no es una guerra de egos. En el matrimonio muchos pleitos acabarían si fuésemos humildes. Hermano, hay que ser humildes en nuestro matrimonio y tratar a nuestra esposa como el vaso más frágil y ser humildes ante nuestra esposa. Dice, me tengo que ir muy rápido, hermanos, porque les decía, estas clases, hermanos, me requieren, cuando las imparto en los seminarios me llevan más tiempo, pero dice el apóstol Pablo en Corintios 7, hablando del matrimonio, dice, tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposa. Mujer, tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposo. Primera carta a los Corintios, usted la puede apuntar, la puede leer después. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 3 al 5. Dice el apóstol Pablo, la clave en el matrimonio es que el hombre no piense en él, piense en su esposa. Y la clave es que la esposa no piense en ella, piense en su esposo. Dice, tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposa. Y le dice a la mujer, tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposo. O sea, es una entrega recíproca. Es humildad.
Cuando la esposa respeta a su esposo y lo atiende, pero el esposo respeta a su esposa y la escucha y la atiende. Humildad, mansedumbre, dice el apóstol Pablo. En el matrimonio hay que actuar con humildad, con mucha mansedumbre. La mansedumbre es algo más que dominio propio. Dominio propio es yo domino mi temperamento. Dicen que mi familia somos muy enojones, pues serán muy enojones, pero ustedes practican dominio propio. Es decir, yo controlo mis emociones, controlo mi boca, controlo mis manos. ¿Sabía usted, hermano? En México tenemos un problema muy grande, la misoginia. En México, hoy, en estos días en México, hermanos, en las calles de la capital de la República Mexicana, andan muchas mujeres manifestándose. Yo no sé si usted lo ha visto en noticias internacionales. En México, en estos días, hay muchas mujeres tomando derechos humanos y tomando otros edificios públicos porque están protestando por el maltrato de los hombres. Y no nomás en México, en muchas ciudades de México, la mujer está protestando porque los esposos las maltratan, las golpean, las matan, porque están peleando y las matan. Lamentablemente México es así, hermanos. Y quiero decirles otra cosa, me da vergüenza, pero tengo que decirlo. En México hay hermanos en Cristo que golpean a su esposa, la maltratan. Y el maltrato no es nomás físico, que la golpeen con las manos, no, maltrato emocional. La humillan en la casa, delante de los hijos. Levántate, sírveme, y le gritan. Dice Pablo, el cristiano es manso. Es algo más que dominio propio. El dominio propio es yo me controlo mi boca, controlo mi mirada, controlo mis manos. Yo no puedo golpear a mi esposa. Otra cosa. En México está surgiendo un fenómeno también en respuesta a eso. En México también ya hay esposos golpeados por la esposa. O sea, es la respuesta. En la iglesia no podemos caer en eso, hermanos. Hombres cristianos que siendo cristianos maltratan a su esposa, la humillan. O esposas que enojadas empiezan a maltratar también al esposo. Mansedumbre, ¿saben qué es? Era una palabra que se aplicaba a los animales, amansarlo. El amo amansaba al caballo. Mansedumbre significa, hermanos, que me sujeto a la voluntad de Dios. Que si Dios me dice que domine mi lengua, la domino. Algo más que dominio propio. La domino porque mi Señor me lo está pidiendo. Punto, nada más. Así que eso es mansedumbre. Sujetarme a la voluntad de Dios y hacer lo que Dios me dice. Punto. Si Dios me dice ama a tu esposa, pues la amo porque Dios me lo dice. Dice, paciencia. Paciencia es tolerancia, hermanos. Tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. Y, sobre todas las cosas, amor. Porque el amor es el vínculo perfecto. Entonces, hermanos, para terminar, porque el tiempo ya se nos fue, del encanto al desencanto. Y del desencanto al desprendimiento y a la lucha por el poder. Se nos juntan estas tres etapas. Yo no sé, hermanos, cada matrimonio es diferente. Yo no sé cómo vivió usted esta etapa. Yo no sé si aún está viviendo. Hay matrimonios que se quedan atorados en estas tres etapas. Otra vez, estas tres etapas deben durar más o menos un año. Más o menos. El primer año del matrimonio. Es un periodo difícil porque nos desprendemos, hay lucha por el poder y hay desencanto. Pero tenemos que aprender a negociar, ya vimos. Aprender a que en la lucha por el poder vamos a ponernos de acuerdo. Cómo administramos el dinero, el tiempo, muchas cosas. Desprendimiento, pues sabes que tenemos que aprender a vivir solos. Amamos a nuestros padres, valoramos que quieran estar con nosotros y les permitimos, pero ¿hasta qué punto? Los dos. Desencanto, pues pasar al amor maduro, te amo a pesar de que las cosas no son como lo habíamos planeado, pero para esto ya vimos negociar y sobre todo lo que dice la palabra de Dios, comportarnos como lo que somos, humildes, mansos, pacientes y sobre todas las cosas con
amor. Esta etapa, vuelvo a repetir, dura más o menos 1 año. Si yo tengo 5 años de casado y todavía estoy luchando con el desprendimiento, tengo 5 años de casado y todavía estoy luchando con el poder, que no nos ponemos de acuerdo cómo manejar las cosas. Tenemos 5 años de casados y todavía estoy decepcionado, me siento en la primera etapa del desencanto, foco rojo. Esa etapa dura más o menos 1 año. Significa que no hemos aprendido a negociar, a hablar, a escuchar, a ser mansos, humildes. Significa que uno de los dos no está actuando como lo que es, como cristiano. Y otra vez, lo que aquí aprendemos nos va a marcar como matrimonio para las etapas que vienen. ¿Cuáles etapas vienen? El matrimonio con hijos. Los hijos son algo maravilloso, hermanos, pero son un reto, hermanos. Son un reto maravilloso también. Y que si esas etapas que no las vivimos correctamente, cuando vengan los hijos, se nos va a complicar un poquito más. ¿Y saben quién va a llevar las consecuencias? Nuestros hijos. Así es que, hermanos, pues espero que lo que hoy estudiamos de alguna manera nos sirva para ir abriendo nuestro entendimiento. ¿Verdad? Lo que he comentado, probablemente muchos ya lo pasaron y se han estado analizando cómo lo superaron. Los matrimonios jóvenes deben saberlo, y sobre todo las herramientas que tenemos, ¿verdad? Sobre todo la palabra de Dios, para seguir adelante en nuestro matrimonio, luchando por él, para que alcancemos cierta estabilidad. Así es que primero Dios, hermanos, mañana veremos las otras 2 etapas. Matrimonio con hijos, que también se subdivide. No es lo mismo un matrimonio con hijos pequeños a matrimonio con hijos adolescentes. Vamos a verlo muy rápidamente. Y luego al final, pues, la última etapa del matrimonio. El nido vacío. Y al final, pues, cómo el matrimonio termina. Pero si realmente, hermanos, en este caminar por el matrimonio, supimos llevarlo bien, en el temor del Señor, créanlo que será un matrimonio estable. A pesar de lo que ya vimos, matrimonio feliz no es aquel que nunca tiene problemas, no. Matrimonio feliz es aquel que sabe cómo enfrentar los problemas, principalmente apoyado en la palabra de Dios. Así es que, hermanos, pues muchas gracias, muy amables, y cedo los micrófonos para el hermano que nos está presidiendo para que nos diga qué es lo que continúa.